Hola, es muy grato estar con todos ustedes, los que ven estos programas, donde, como ustedes ven, estamos distintas cosas, misceláneos, desde profesionales del área médica, profesionales del área también cultural y política, en el sentido que solamente lo política hablamos nada más que la personalidad, la cosa que le pasa a él. No vamos a hablar, no, en este programa, por lo menos cuando estoy con un invitado, no el tema político lo que realmente me atañe. Algún día voy a hablar de política desde el punto de vista de la psicología y la sociología, pero una cosa aparte y por sí sola. Hoy día tenemos a Rodrigo Mercado. Es un hombre que tiene varios títulos, entre otras cosas, y lo que me llamó la atención, ha estudiado teología en Dublín, nada menos. Así es, estudié teología en Dublín, o en Dublín como tú lo dices, y también hice por ahí un diplomado en Chicago en todo lo que es antropología cultural, y después acá en la Adolfo Ibáñez hice Así psicología. veo, no sé, que tienes tú una cosa que me gusta mucho, o sea, tu magíster en psicología organizacional. Sí, sí, lo Eso es saqué en muy la Adolfo bueno. Ibáñez. Sí, sí. Sí, porque nosotros la psicología organizacional, con Mario Morales, la iniciamos en Chile, en la Católica, por el año 64, por ahí, 64, empezamos a hablar de la psicología organizacional. Era antes solamente psicología del trabajo y orientación profesional. Y ahí Claro. desarrollamos muchísimo eso, pero porque bueno, me encanta tener un colega más que se especializaba en esto. Muchas gracias. Y además bastante diversificado. Bueno, tú tienes mucha experiencia, muchos títulos, eres gerente, tienes muchas cosas especializadas. Y me gustaría que tú mismo lo hables para entrar en materia, a preguntarte sobre todo lo que es la ONG, a que en el fondo me interesa mucho, que es en el fondo esto de que dedicaste a la Fundación African Dreams. Me parece interesantísimo eso. Bueno, ¿quieres Sí, contarme tu expertise? sí, estamos en realidad, estoy en la fundación, estoy en el tercer sector, como se dice a nivel nacional, estoy en el tercer sector de las organizaciones sin fines de lucro, y esto nace en realidad el 2004, y esto nace como un sueño de poder desde Chile también aportar y ayudar a un continente totalmente sin las garantías que tenía Chile. Nace el 2004 con un Chile totalmente distinto y nace con la idea de enviar en realidad profesionales. Y yo tengo que ser honesto, este sueño se co-construye entre tres personas. Dentro de esto estoy yo, pero también tengo a Marcelo Mozo y a Janet Spronle, que en realidad le pusieron un tremendo corazón a esto, y llevamos 16 años haciendo esto. 16 años organizados, 16 años con un directorio y con gente que nos ha acompañado durante años en realidad en todo lo que ha sido el envío de profesionales, no solamente chilenos, es una variación que hemos tenido, que también tenemos profesionales de distintas áreas y de distintas nacionalidades que quieren hacer una experiencia de vida en África. Y eso es básicamente, en el fondo, este intercambio cultural con tus competencias profesionales, por eso solamente se buscan profesionales, con tus competencias profesionales a prestar un servicio concreto allá. Pero es una experiencia de vida. No Sí. es una organización de turismo social, es lo más lejano a eso. La gente que se va a realmente a trabajar y a prestar un servicio concreto en África. Y en distintas áreas, además. O sea, no solamente en el área de educación, no solamente en el área de salud, no solamente en el área de agronomía, sino que además hacemos que distintas profesiones, independiente de cuál sea tu profesión, la podamos hacer calzar en alguno de los proyectos que tengamos. Y así nace la fundación. Oye, con harto orgullo y con harta humildad, Sí. también lo digo, somos la primera fundación chilena que se crea para prestar un servicio para África, el 2004, la primera. Y yo diría que hoy día fuimos la primera organización a nivel latinoamericano que también presta un servicio para África. O sea, después de nosotros han nacido otras organizaciones también que prestan el mismo servicio con corta vida y con larga vida. Giorgio, tú sabes, pertenecer al tercer sector de la sociedad civil es súper complejo mantenerse. Y han sido 16 años con altos y bajos a niveles organizacionales, con el capital humano que también uno tiene. Pero es todo un desafío y es todo un encuentro, porque además la organización es transversal. Es decir, si tú piensas, oye, ¿y a esto son solamente profesionales jóvenes? La respuesta es no.
tenemos gente de todas las edades a nivel transversal, tenemos fonoaudiólogos, tenemos docentes de educación física, tenemos coach, tenemos todo tipo y de todas las edades. Y además, estos últimos años, la organización se ha convertido un poquito más internacional, es decir, no solamente son chilenos los que van, sino que también tenemos venezolanos, tenemos argentinos, tenemos españoles, que también están haciendo la experiencia. Es un poco lo que hacemos. Obviamente el 2020, por cuestión pandemia, trajimos a la gente de África, no enviamos a nadie a África, y este 2021 nos fuimos con una tremenda apuesta. Y hoy día, recién llegaron el 25 de marzo, hace poquito, hace unos 4 días atrás, llegaron a Etiopía 2 nuevos voluntarios. Ella es enfermera y él es ingeniero civil en minas. Ella es chilena y él es español. Y estos voluntarios se van por 10 meses y con sus competencias van a aportar en un, pongámosle un CEFAM policlínico que atiende a 140 personas diarias. Entonces la enfermera va a estar encargado de eso y él va a estar encargado de clases de computación. Pero este es un tremendo desafío, O sea, hoy día están en cuarentena, justamente hoy día conversamos por teléfono, hoy día están en cuarentena hasta el jueves, y el jueves ya empiezan el viaje, ellos están en la capital, que es Addis Abeba, y el jueves ya comienzan el viaje hacia el sur de Etiopía, que es donde está la operación nuestra. Y seguimos proyectándonos, o sea, pensamos que el segundo semestre, yo sé que hoy día estamos con una contingencia y que hablar de esto es como súper extraño, y que la contingencia sanitaria en el país arde, pero aún así se sigue soñando, como yo digo, y pensamos que de aquí a junio, julio, la situación esté un poco más estable, nuestros voluntarios estén vacunados y puedan hacer una experiencia de vida cerca de 4 de ellos. Ahí tendríamos una médico, tendríamos una enfermera y 2 docentes que también partirían para Etiopía. Y confiamos que podamos abrir Kenia. En Kenia tenemos una operación de una ecogranja y vemos si va a ser posible mandar algún agrónomo y algún otro profesional junto con el agrónomo. Y eso sería este 2021. Por estas cosas de la vida, Giorgio, en realidad, como fuimos la primera fundación acá en Chile para África, nosotros establecimos relaciones a niveles diplomáticos, pongámoslo así, con todas las embajadas donde trabajamos, lo cual es súper provechoso. O sea, yo te mentiría, y yo estoy súper agradecido, yo te mentiría si yo dijera, desde el punto de vista diplomático, si yo te dijera que no nos han abandonado. O sea, nosotros el año pasado, el 2020, cuando tuvimos que traer gente, la verdad que las embajadas donde nosotros estábamos, en realidad fueron un tremendo apoyo y un tremendo soporte. O sea, yo veía por televisión la gente que decía que estaba varada, que no podía salir, que no tenía esto, que no tenía... Nosotros como fundación no nos pasó nada de eso. Y súper contento, o sea, además de decirlo. Y además mantenemos contacto estrecho. O sea, nosotros cada voluntario que va, pedimos que se presente con el cónsul o con el embajador del país. Y el sábado recién pasado, Giorgio, tuvimos una reunión masiva de más o menos 40 profesionales, tuvimos una reunión masiva de 40 profesionales de la fundación con el embajador y el cónsul de Sudáfrica. Y ahora este jueves tenemos una entrevista con el embajador Fernando, que se llama, con el embajador de Etiopía. Y estamos en contacto también con el cónsul de Kenia. Entonces, en realidad, la Fundación también ha sabido estrechar lazos con partners de una u otra forma que también son un apoyo y son una tranquilidad también para el chileno cuando está fuera de Chile. Es distinto ir de vacaciones, hacer una experiencia de vida e irse a vivir por un periodo de 10 meses a una cultura totalmente distinta, con un idioma distinto y tradiciones distintas. Un poco eso es un poco por donde se mueve la fundación, cómo opera la fundación. Ahora, ¿A quién atienden ustedes ahí? Ahora, te cuento una cosa, la fundación no es solamente enviar gente. Nosotros tenemos acuñado un término en la fundación desde el 2017, es que sin Chile no hay África. Es decir, si aquella persona que quiere ir para África no conoce el sector, un sector vulnerable en Chile, no trabaja con nosotros en un sector vulnerable en Chile, o sea, es imposible que se vaya a trabajar a África, a una cultura distinta y con una vulnerabilidad de unos índices mucho más altos que los chilenos. Entonces, es un proceso largo, no es solamente llegar, postular e irse. Es un proceso en el fondo donde el voluntario se tiene que comprometer en Chile. O sea, hoy día... Hace una selección entonces.
hacemos para una ver si la persona selección. está en condiciones de... Hacemos una selección, pero a la vez hacemos un seguimiento. Es decir, la Eso. persona que desea irse para África, mínimo tiene que estar en Chile con nosotros, trabajar con nosotros en Chile, mínimo 6 meses antes de Ah, ya, partir. esa es la pregunta, lo capacitan, digamos, lo preparan. Ah, qué Lo importante eso. preparamos, tenemos inducciones con gente que vivió en África, pero a la vez nosotros hacemos que también junto con la fundación podamos hacer un aporte en algún sector vulnerable en Chile, en algún proyecto que tengamos. ¿Ya? O sea, ningún voluntario se puede ir sin haber hecho un aporte y haberlo nosotros también conocido y saber lo que nosotros hacemos en Chile. Nosotros Ah, pre-estallido sí, estallido social, primero, nosotros sí. teníamos Africa Dream Concepción y ahí hacíamos, básicamente, hacíamos charlas y capacitaciones de educación sexual, porque la mayoría de los de Concepción, del equipo de Concepción, eran enfermeros y médicos del área de salud. Y aquí en Chile estuvimos trabajando pre-pandemia y pre-estallido social, tengo que ser súper honesto, estuvimos trabajando en la comuna de San Ramón, con todas las vicisitudes que tiene la comuna de San Ramón y la vulnerabilidad que tiene la comuna de San Ramón, trabajábamos en un jardín infantil. Y en el fondo lo que hacíamos es que los voluntarios los dividíamos y teníamos que ir con los voluntarios a trabajar a este jardín infantil con las competencias que tú tuvieses desde tu profesión. Y creo que ese es el arte de la Fundación África Dream, que te invita a poner tus competencias al servicio. Es Claro, decir, ahora cuenta, ¿por qué eligieron África? ¿Hubo alguna razón porque, especial para elegir África? porque yo Sí, creo, porque ahí cuando nace además hay conflicto étnico muy importante y yo no sé cómo se arriesgan ustedes ahí. Cuando nace el sueño de África, Giorgio, nace en realidad con la idea de la solidaridad universal. El 2004 Chile todavía estaba en una burbuja y prácticamente todavía tenía mentalidad isleña, donde por un lado teníamos la montaña, por ¿Cierto? el otro lado teníamos el mar y éramos únicos y éramos casi los tigres latinoamericanos, por así decirlo. Y esto nace en realidad desde esta, nosotros sin tener como chilenos ningún compromiso con África como lo pudiese tener Europa o algún país de Europa, estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en Holanda, estoy pensando en Alemania, que ellos colonizaron, nosotros solamente pensamos desde la solidaridad, de empezar a hacer pensar al profesional chileno que existe una cultura distinta y una forma distinta de hacer las cosas. Y esto lo veíamos como doble impacto y lo seguimos viendo igual. Es decir, aquel profesional que tú desafiabas a una cultura distinta y con los recursos mínimos, nosotros suponemos que al regresar a Chile vuelve con una mentalidad distinta y con un aporte social a Chile, o a Ya, ok. donde vuelva, o Pero, a España, o donde sea. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos, sí, un par de cosas. Estoy en África, hay mucho conflicto, inclusive matanza y cuántas cosas hay. Entonces, no sé cómo manejan eso ustedes, por una parte, cuáles son las motivaciones que tienen los jóvenes para ir ahí. Ay, de hecho, yo atendí a una paciente que también se incorporó en esto. Yo, la motivación de ella la sé, pero no sé la motivación general. Y al mismo tiempo, cómo maneja toda la enfermedad que hay en África, qué cosa seria. Cuéntanos un poco Ya. porque el público que está escuchando eso le va a interesar saber. Mira, a niveles de conflictos de tribu, en realidad nosotros Eso. tratamos de buscar y trabajamos en la África subsahariana, ¿ya? Ah, ya. Entonces, y buscamos los lugares, en realidad buscamos los lugares tranquilos. Y la fundación trabaja en sectores rurales, no trabajamos en capitales, ¿ya? Bien. Entonces, por un lado, y además trabajamos con partners locales, donde en realidad nos dan cierta garantía. Ahora, Giorgio, años atrás, hemos tenido de parte, como tenemos buena relación con la embajada, hemos tenido de parte del embajador de turno que nos han dicho que hay elecciones en Kenia, nos pasó, que hay elecciones Uy, en no Kenia sé, y nos solicitan sacar los voluntarios. Y nosotros obviamente sacamos los voluntarios. O sea, atendemos también a la situación local. O sea, tenemos la situación monitoreada, ¿ya? Y por eso es tan importante poder tener esta relación diplomática con la embajada local, porque es la que nos van dando en realidad los signos y los que nos recomiendan o no nos recomiendan, nos dicen que es peligroso o no es peligroso. Entonces, desde esa forma manejamos un poco la situación, pero el África subsahariana, por así decirlo, sí. es una África pacífica, ¿ya? En general es una África pacífica. Con respecto a las enfermedades, Sí. eh, con respecto a la enfermedad, la enfermedad en realidad que tú te puedes Van preocupar, vacunados, supongo, van prevacunados. van, van todos vacunados.
O sea, eso es un requisito. O sea, no te puedo decir que no va vacunado. Pero para lo que tú no tienes vacuna, y que ese es el riesgo que asume el voluntario, es la malaria. Para la malaria no existe vacuna, pero existe la profilaxis. Entonces, existe la profilaxis y nosotros motivamos, incentivamos y obligamos, en un buen sentido de la palabra, al voluntario que se tome la pastilla semanalmente o diariamente, la que le recomiende el médico para el viajero. O sea, la malaria te puede dar y puede ser un resfrío leve, como te puede dar una malaria cerebral y te puede matar. Se puede repetir a lo largo del tiempo, digamos, ese es el Y problema. además te daña el hígado y además después volviendo a un país de Asia Occidental no eres donante de sangre por haber tenido malaria. Ahora, Te hago una pregunta. Yo como papá, supongamos, ¿no es cierto? Tengo una hija o un hijo que quieren ir en este programa. ¿Cómo tranquilizas tú a los papás, a las mamás que están escuchando eso, para decirles sí, vayan? ¿Qué garantía le puedes dar tú a estos papás? nosotros lo que hacemos generalmente, el voluntario, tu hijo o tu hija, principalmente conoce el lugar. O sea, esto no es secreto, esto es una secta, esto es una cuestión abierta. Entonces, cuando nosotros definimos que el voluntario está capacitado para ir y ha hecho el proceso de más de 6 meses, lo conocemos, nos conocen, conocen la fundación, conocen el espíritu de la fundación, nosotros lo ponemos en contacto y vemos la situación que es local. Entonces, nosotros damos la garantía en el fondo, hoy día es fácil, y si no lo tuviese nosotros pagamos, que cada voluntario tenga acceso a Internet. Entonces, de una u otra forma, hoy día la comunicación, hoy día yo estuve conversando con los voluntarios de Etiopía y le pregunté a Andrea, se llama la voluntaria enfermera, y le pregunté, ¿cómo están tus padres? Y me dijo, todos los días converso con ellos. Entonces, tenemos los lugares a donde nosotros enviamos son lugares seguros, eso sí o sí. Y Que es nosotros creamos... importante. Y Claro, nosotros porque la creamos... visión que hay de África en general son los conflictos. Entonces, eso es, digamos, el prejuicio natural que surge en nuestro ambiente. Y tú, de alguna manera, ya has tranquilizado diciendo que está en un área pacífica. ¿En qué idioma se entiende eventualmente con los pacientes de ahí? Porque el África está en inglés, Sudáfrica, pero no sé el resto. ¿Cómo va a Sí, entender tú, un psicólogo, por ejemplo? ¿Cómo va a entender cómo se la arregla el psicólogo? Aprovecho la ocasión. el área de salud, el área de la salud, en realidad, generalmente la forma en que trabajamos es a través del inglés. O sea, trabajamos en el África angloparlante. Angloparlante, ya. Trabajamos en todo el África angloparlante. O sea, no trabajamos en África francoparlante ni portuguesa. Entonces, el área de la salud, estoy pensando en la salud, kinesiólogos, médicos, enfermeras, cuando la gente es tan sencilla y no habla, porque trabajamos en lugares campesinos, y no habla el inglés, les ponemos un traductor. África. Pero le ponemos le ponemos un traductor para que les pueda traducir al inglés. Sí. Pero sí o sí, el voluntario que va tiene que tener un inglés medio, intermedio, avanzado. O sea, porque es imposible que vaya a aventurar, porque se va a frustrar, no lo permitimos, porque la comunicación, o sea, es esencial. O sea, no podemos hacer ningún trabajo que no sea en el fondo con el idioma. O sea, los medios de comunicación en esta cosa son súper importantes. Por ejemplo, una pregunta, yo estoy actuando aquí como público. ¿Qué tipo Dale. de cosas tiene que hacer el médico, tiene que ser la enfermera, el kinesiólogo, el psicólogo? ¿Qué tipo de cosas le ha tocado hacer? Te implico de nosotros, yo como papá, mamá, abuelo, qué sé yo, a ver, si mi hija o mi nieto vaya, ¿qué cosas va a tener que aportar? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las cosas que va a enfrentar? En cada una de sus especialidades. Tenemos un boarding school, y te los voy a dar así como grande. Tenemos un boarding school en la antigua Suazilandia, que hoy día se llama Eswatini, que es el único país de África que mantiene monarquía. Es el único país que es dirigido por un rey. En ese país tenemos un boarding school, y el boarding school es el único boarding school inclusivo con niños, con el 70% de los niños discapacitados. ¿Qué tipo de problemas médicos, kinesiólogos? Te vuelvo a preguntar eso. ¿Qué tipo de problemas? ¿Cuáles, digamos, son los problemas más frecuentes? Más allá del COVID, digamos. No, el boarding school que tiene niños discapacitados tiene niños con problemas. Y aquí empiezan, tú puedes armar un poco el paneo de profesionales que enviamos. Tenemos con niños con problemas auditivos, visuales, cognitivos, motrices. Entonces, en el fondo, es un tremendo trabajo
de un boarding school de cerca de 300 niños y el 70% de ellos tiene alguna de estas discapacidades. ¿Ya? Después tenemos Muy hoy día donde nos fuimos, que es Etiopía, estamos en un policlínico que atiende 140 personas diarias, y fuera del COVID, eso es lo diario, 140 personas diarias se atiende. Y con un proyecto que no lo puede tirar adelante porque no tienen el personal, y por eso vamos para allá, de malnutrición infantil. O sea, Etiopía siempre se ha caracterizado por ser uno de los peores países. En realidad, yo no sé si te acuerdas años atrás, cuando existió la guerra entre Etiopía y Eritrea, y mostraban esas imágenes terribles de niños desnutridos. A Etiopía le ha costado mucho levantarse con la malnutrición infantil. Y hay un programa en el fondo que nosotros con las enfermeras vamos a hacer todo el proyecto de malnutrición infantil. Esa es la idea, ¿ya? Y los doctores que van para allá hacen básicamente, y tengo que ser súper honesto, hacen básicamente salud familiar. Ah, bueno, entonces, muy lindo, eso, muy lindo. Muy bueno. Aquí en Chile estamos recién empezando con eso. Yo inventé la psicología familiar. Estoy hace años inventando eso. Me ha ido muy bien. Exacto. Eso va a ser interesante. Miembros de la familia, con lo cual uno atiende y comprende los... Bueno, es un comentario nomás. Pero lo que sí me interesa justamente con qué se van a enfrentar los profesionales allá, digamos. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el área cognitiva. Si está en inglés, un psicólogo tiene posibilidad de intervenir en el área cognitiva en el idioma inglés con ellos, no lo sé. Es complejo. Nosotros tratamos de buscar psicólogos más bien de orden organizacional o comunitario, como se llamaba antes, cosas de hacer cosas más bien a nivel grupal, más que la atención del uno a uno. Bien. Muy bueno. Yo trabajo mucho con grupos, así que sé la ventaja que tiene eso. Muy bueno. Entonces, eso es lo que intentamos. Más que el trabajo uno a uno, intentamos que el psicólogo pueda ser un psicólogo que pueda juntar y pueda trabajar a nivel grupal. Entonces, en el fondo, es crear sociabilidad, es crear un poco aceptación, tolerancia, especialmente en el boarding school, ¿no? Donde tienes niños que son más rápidos que otros, más lentos que otros, y un poco la integración es lo que intentamos trabajar. Pero además de trabajar al niño, por así decirlo, trabajamos a aquel que atiende, al cuidador. O sea, esta cuestión es súper importante, porque si no trabajamos con el cuidador, es súper difícil que entiendan después a los niños. Entonces también trabajamos con el cuidador, con aquel que cuida al niño. Y eso es súper importante. Y ahí sí, a veces hacemos un acompañamiento individual. Y el cuidador generalmente sabe inglés. Entonces ahí sí que se puede hacer un acompañamiento más específico, más cercano, más llamativo. Pero sí también atendemos al cuidador. O sea, también vemos cómo integramos al cuidador. Que te interrumpa, si tú me interrumpes tranquilamente. ¿Qué pasa ahí con la enfermedad de transmisión sexual? No olvidemos pues, que ha sido un boom tremendo lo que ha pasado en África. Y entonces, dentro de los prejuicios que a veces no sé si te le toca ver esto, digamos, y cómo lo tratan, y cuáles son los peligros eventualmente para los que tiende la persona ahí con la transmisión sexual, que son inquietudes y estoy seguro que los papás deben tener al respecto. Sí, o sea, yo creo que... Y lo mismo más típico, mordedura serpiente, no se pregunta un poco los jóvenes que van ahí, ¿qué riesgo corren, digamos? Si hemos visto la malaria está controlada. ¿Ya qué otra cosa se te ocurre a ti decirme relacionado con esto? Sí, o sea, yo creo que las grandes infecciones en realidad son más bien por la malaria que por la... O sea, tú te enfermas mucho más por malaria que en el fondo por una enfermedad de transmisión sexual. O sea, también ahí depende de tu comportamiento, depende un poco, o sea, también uno se tiene que conocer. Ahora, aquellos que se arriesgan, pero igual que en Chile y en cualquier parte, son aquellos que trabajan directo en la salud, o sea, los doctores, las enfermeras. Pero para eso, obviamente, le pedimos que usen los guantes, que estén protegidos y de otra forma... Eso. De otra forma, la relación que pasa, la relación entre lo que personas que van allá, siento que hay hombres, mujeres, que se, ¿cómo ha sido la relación entre ellos? ¿Qué dificultades han tenido? Porque van de distintos orígenes, distintas etnias, no, van distintos, digamos, y distintos orígenes que tú dijiste, o sea, lo que inclusive son distintas naciones, eso me quería referir. O sea, yo creo que una de las cosas... O sea, nosotros en estos 6 meses, Giorgio, tenemos, y tú eso lo conoces, tenemos una inducción o hacemos un equipo de vida. Y la gente que va a vivir en conjunto la trabajamos acá. O sea, nosotros lo que tratamos de aplacar todo esto es que sea un reality show. Eso no puede ser.
O sea, nosotros allá tenemos una casa, la gente se cocina para el grupo y hacen el aseo como grupo. Trabajan de lunes a viernes y sábado y domingo es libre. Entonces, ellos tienen que organizar como tal. Ahora, tú sabes, o sea, uno te pone todas las herramientas para que ellos se puedan abrir. Acá en Chile, ahora depende de la persona si se abre o no se abre, si quiere mostrar o no se quiere mostrar. Y la persona, si es que no se abre o no se muestra, obviamente en África va a sufrir. Somos grupo humano, y tú mejor que yo lo sabes, donde hay un grupo humano hay problemas. O sea, yo te digo esto porque un alcance, estamos en los últimos minutos, que tú des también tu último mensaje por hoy día, vamos a verlo más adelante de nuevo. Te digo, yo por lo menos tengo mucha experiencia en psicoterapia de grupo, entonces no sé cuánto punto ver un psicólogo que esté monitoreando los grupos y resuelva los conflictos, ya sea por la línea de la relación humana o también alguna cosa un poco más profunda, porque eso digamos, por lo menos mi experiencia aquí con jóvenes en la católica es extraordinariamente buena. No sé si allá también podría haber un psicólogo monitor en ese aspecto, no lo sé. Sí, lo que nosotros hacemos es que, y esto a lo mejor para los padres, a ti como padre, es que durante todo el tiempo que está el voluntario allá, nosotros una vez a la semana tenemos reuniones. O sea, nosotros acompañamos desde Chile una vez a la semana. O sea, nosotros nos enviamos y nos olvidamos. El compromiso es total. Y una vez a la semana sí o sí hay reuniones de equipo, desde Chile con ellos, conmigo o con alguien del equipo de la fundación. Pero sí o sí hay eso. Yo te digo, Y eso es pero una cosa... el manejo, digamos, de la dificultad, digamos, en la psicología del grupo uno puede manejar muchísimo la dificultad y resolverla inclusive. Pero ¿cuáles serían las últimas palabras que tú quisieras decirnos a nosotros por hoy día? ¿Qué mensaje quieres dejarnos para toda la población que está escuchando? O sea, yo creo que si alguien en realidad está interesado en solidaridad, está interesado en crecer profesionalmente y en tener una experiencia de vida, yo creo que como tantos profesionales han ido, cuando ellos regresan, dicen en el fondo, la experiencia de África hay que hacerla sí o sí. O sea, si bien es cierto, están los temores, pero después que tú vuelves, en realidad vuelves distinto. No vuelves distinto tanto por haber conocido una realidad distinta, sino que tu experiencia de vida se amplía, tu mundo, tu cosmovisión, el hablar otro idioma, el entender otra cultura, el conocer, el ver olores, el ver colores, y eso te ayuda a salir adelante y te amplía en el final te amplía al final como profesional. Entonces, Bueno, yo en agradezco realidad... mucho tu participación hoy día, nos está dando una cosa muy nueva, muy novedosa. Yo, como te digo, he visto, atendido un par de personas tan felices, a la vuelta le cambió de verdad muchas cosas, y fue muy, muy bueno. Y al mismo tiempo tengo entendido que hay una colega mía ahí, que es la Janés Pronle. Entonces, está contigo, dale mi cariño porque la quiero mucho. Un mensaje también No, para ella. hombre. Muchas gracias. Gracias, Giorgio, por la invitación. Te pasaste. Y bueno, recordemos Muy que bien. sin Chile no hay Y cuando África. tú tengas alguna cosa bien concreta, llámame y encantado. Sé que esto es importante para todo Chile, no solamente para un grupo determinado, sino para otros jóvenes que también les puede interesar. Así que Feliz, Giorgio. tu aporte es muy, muy bueno, te digo muy en serio. Y si para nuestro Feliz, país, Giorgio. sobre todo, hay estos jóvenes que hoy día están en cualquier cosa. Aquí vamos Eso conversando es de la cierto. psicología de los jóvenes, aquí en Chile. Así que tú estás haciendo de verdad, estás haciendo una labor muy buena. Y ojalá cualquier cantidad de jóvenes vayan. Sobre todo lo que vienen de familias disfuncionales. Le haría muy, muy bien ahí esa Muy bien. experiencia. Gracias de nuevo y espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias, Chao. Giorgio. Un gustazo. Chao.